Entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces estábamos viendo lo que es aritmética, pues, aritmética difusa, ¿ya? Estamos viendo lo que es aritmética difusa. Es decir, estamos aprendiendo Ojusi, ¿no? Algunos textos hasta en castellano y ¿cómo se llama? Van a encontrar con la palabra, o el portugués, con la palabra Jusi. Esta es la palabra en inglés, ¿no? Y algunos textos tampoco no lo traducen, ¿no? Entonces estamos aprendiendo y sí sumar, restar, es decir, las operaciones aritméticas, ¿no? Entonces habíamos dicho que aquí un recordatorio, ¿no? Que para ello necesitamos es un número difuso, ¿no? Entonces aquí habíamos dicho aquí número difuso, ¿no? Decíamos que un conjunto, ¿no? Obviamente es un conjunto un universal, universo discurso, un conjunto, acá obviamente un conjunto difuso, o tocas así, conjunto, un conjunto A difuso es un número difuso, ¿no? Si solo si este conjunto cumple dos características principales, que sea normal, ¿no? Y que sea convexo. ¿Ya? Es un número difuso, ¿no? Aquí, un número difuso. Entonces, normal, ¿no? Eh, entonces sea convexo, recuerden aquí, vamos a hacer la gráfica. ¿Por qué? Porque un conjunto se puede caracterizar con su función de pertenencia, ¿no? Que sea convexa, ¿qué significa? Que si nosotros tenemos una curva, número difuso, ¿no? Obviamente, su función de pertenencia, obviamente acá está el uno, ¿no? Significa que si nosotros trazamos una recta y una recta, ¿no? Trazamos una recta y vamos a generar dos puntos aquí, ¿no? Aquí generamos dos puntos. Entonces acá estaría un punto x1, el otro punto x2, ¿no? Entonces vamos a generar una combinación lineal, es decir, ¿cómo generamos los valores de x que están entre x1 y x2? Entonces cualquier x que está entre x1 y x2 se puede escribir como alfa x1 más uno menos alfa x2, ¿no? Entonces, cualquier x que está en este intervalo se puede escribir de esta forma. Obviamente, con el alfa perteneciente a 0,1. Aquí a 0,1, ¿no? Entonces, convexidad, ¿qué implica? Cualquier x, ¿ah? Cualquier x que está aquí. Cualquier x acá. Entonces, lo que implica es que una recta, ¿ya? Una recta trazada por esos dos puntos, para cualquier x que está acá, para cualquier x que está acá, sus imágenes deben estar por encima de esa recta, ¿no? Como por aquí. Es decir, mu de x, ¿no? Mu de x es mayor o igual al mínimo de este de acá. En este caso, este sería el mínimo, ¿no? Acá. Para que sea convexa en forma matemática, tiene que ser mu de a de x debe ser mayor o igual al mínimo, ¿no? Este concepto habíamos dado, entre mínimo de mu de a en x1 y mu de a en x2.
este es en términos matemáticos la definición, ¿no? Pero bueno, en términos algebraicos, ¿no? En términos geométricos es que si tomamos dos puntos y trazamos una recta, las imágenes para cualquier punto que está aquí entre x1 y x2 debe estar por encima de esa recta. Si cumple eso, entonces cumple la convexidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la conjunto difuso triangular trapezoidal es convexo, ¿no? Ahora, ¿y el normal a qué se refiere? Aquí el normal, a ver, esto para recordar, ¿no? Siempre bueno. ¿Y cuándo es normal? Ah, igual, si tenemos voy a dibujar de esta forma, aquí obviamente uno, es normal cuando por lo menos existe aquí en el dominio un x sub 0, en este caso dominio del universo, tal que, ¿no? Entonces acá existe un x sub 0 que pertenece al universo discurso, tal que el mu de a de x sub 0, por lo menos existe un punto tal que ese valor sea 1. Es decir, alcance, por lo menos para un valor, alcance 1, ¿ya? Eso es normal. Entonces, un conjunto que cumpla estas dos condiciones o propiedades se llama número difuso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿cuál sería un número difuso? En términos de interpretación, ¿cómo decimos? Por ejemplo, cuando nos hablan, ¿no? Cuando nos hablan, por ejemplo, aproximadamente 2, por ejemplo, ¿no? Y aproximadamente a 2, ¿no? Por ejemplo, este de acá, otro podría ser, por ejemplo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Por ejemplo, 3, ¿no? La clase pasada creo que de estos ejemplos habíamos tomado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo operamos estos dos? ¿Cómo operamos el aproximadamente 2 o más aproximadamente 3, ¿no? Entonces, no se opera 2 más 3 directo, ya, así queda, no es así, ya. Por ejemplo, si nos dicen tal producto pesa aproximadamente 2 kilogramos, otro tal producto pesa aproximadamente 3 kilogramos, entonces, ¿cuánto pesa en conjunto, no? Entonces, sería sumar, pero en este caso yo no puedo sumar 2 más 3 5 y decir, ¿no? O aproximadamente 5, eso no funciona, ¿no? Ah, siempre, ¿no? Entonces, primero lo que sabemos es que este conjunto define de esta forma. Esto podríamos interpretarlo de diferente forma, es decir, ¿cuál sería su función de pertenencia de esta función, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que, para nosotros, que esto representa un número difuso en sí, tenemos que poner su conjunto de pertenencia, perdón, función de pertenencia que cumpla estas condiciones que hemos dado, ¿no? Uno sería, por ejemplo, decir, acá está el 2, ¿no? Y acá está el 1 y acá está el 3. Yo podría decir, allá voy a decir que este va a ser triangular, de esta forma, ¿no? Tal que en el 2 alcance el valor de 1. Entonces, este es convexo, además el 2 alcanza 1, por lo tanto, este conjunto es normal. Repito, va a depender qué interpretación le damos, ¿no? Porque aproximadamente 2 podríamos dar diferentes interpretaciones, ¿no? Pero en sí va a dar al más correcto, por ejemplo, si interpretamos de esta forma, ¿no? Obviamente, si x es 2, que sea aproximadamente 2 es igual a 1, ¿no? Entonces, ahí sería, ¿no? Y el aproximadamente 3 igual, pues, ¿no? Ya sería 1, 2, 3, 4. Pero esto de acá yo podría dar como aquí una función normal, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es que sea convexo y para el valor de 3 va a dar 1, por ejemplo. Pero sea de esta forma. Este es normal, este es triangular, ¿ya? O gaussiano, ¿no? Entonces, ambos casos cumplen estas dos condiciones, por lo tanto, estos dos son números difusos. Entonces, sumar
sumar A más B, que son difusos, entonces lo que vamos a trabajar realmente es con estas funciones de pertenencia, ¿no? Entonces, en base a eso, recordado lo que estábamos viendo, y sí, aritmética difusa, ¿no? Acá, aritmética difusa, ¿sí? Entonces, habíamos visto entonces, hay dos estrategias, ¿ya? Hay dos estrategias. La clase pasada habíamos visto el primero, que se llama con la estrategia de aritmética, es decir, cómo sumamos número difusos. Uno es con estrategia de aritmética intervalar, ¿ya? Sí, cómo sumamos, cómo operamos, hemos ya definido, también en la clase pasada hemos visto, es con esta estrategia, aritmética intervalar, ¿ya? El otra estrategia es recordar, ¿ah? Y sí, acá cómo operamos con intervalos, en otras palabras, ¿no? Con intervalos. ¿Ah? Eso ya hemos, la clase anterior habíamos repasado cómo se operaba con intervalos en base a esos conceptos, utilizando obviamente aquí el alfa de corte, ¿no? Recordar que un conjunto difuso, que en este caso sería número difuso, ¿cómo lo llevamos que un conjunto sea, o su representación de pertenece a un intervalo con el alfa de corte, ¿no? El alfa de corte me permite convertirlo en un intervalo, ¿no? Cerrado. Entonces, para trabajar con aritmética intervalar, lo que hay que utilizar es el alfa de corte. Eso habíamos trabajado en la clase pasada, que habíamos implementado también en el octave, y también habíamos visto la función que se utiliza en MATLAB, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, hoy día lo que vamos a trabajar es utilizando ya principios de extensión, aritmética difusa usando principios de extensión. Principio de extensión. Este también hemos visto, ¿no? Las clases pasadas hemos visto en qué consiste el principio de extensión, ¿ya? Entonces vamos a hacer, vamos a usar ese principio, ¿ya? Entonces primero definamos entonces, a ver, uno, ¿ya? Uno suma, a ver, suma, ¿ya? Suma, entonces, a ver, aquí, a ver, vamos a definir, a ver, o todo caso vamos a dar en sí fórmula, ¿ya? Sean A y B, ¿no? A y B que sean números difusos, ¿ya? Números difusos con su respectivo, obviamente, sus funciones de pertenencia, mu de A y mu de B, ¿no? Mu de B, ¿sí? Entonces, sean números difusos, ¿no? Entonces, suma, ¿cómo se define? Obviamente suma, entonces suma se define que la suma de A más B, en este caso voy a utilizar el mismo símbolo, el mismo operador, el sí mismo símbolo que se utiliza normalmente, ¿ah? Pero hay que tener qué operador están utilizando, es decir, qué símbolo para representar suma. Aquí vamos a utilizar el mismo, aquí yo voy a utilizar el mismo operador que utilizamos para la suma normal, ¿ya? Entonces, la suma se define de esta forma, ¿ya? Se define de esta forma, ¿ves? ¿No? Entonces la suma va a ser C, se define como sumar elementos, pero con este operador suma, ¿no? Entonces, ¿cómo, en sí, cómo se opera? Entonces, en otras palabras, lo que nosotros necesitamos es su función de pertenencia. ¿Cómo se calcula? Acá se calcula, va a ser aquí, y máximo, en sí utilizando el principio de extinción, ¿no? Máximo del mínimo, obviamente acá del XY, con respecto a XY, máximo de, con respecto a XY, del mínimo de
mu de A de X y mu de B de Y. ¿Ya? De esa forma, obviamente, tal que, ¿no? Aquí, tal que el Z es igual a X más Y, ¿no? Y obviamente el X pertenece al A y Y pertenece al B. ¿Ya? De esa forma se hace la suma utilizando el principio de extinción. ¿Ya? A ver, ¿cómo se trabaja aquí? A ver, ¿cómo se trabaja aquí? Vamos a dar un ejemplo. A ver, y entonces, ejemplo. A ver. O sea, ojo que aquí, ya, aquí, si existencia del máximo está garantizada, se pone máximo, si no, acá es supremo, ¿ah? Solo supremo, ¿no? Entonces, hay ciertos casos, por ejemplo, cuando es discreto, vamos a tener garantizado el máximo, ¿no? No, tal vez supremo nada más, ¿ya? Y ten presente eso. Entonces, ejemplo, a ver, sean, por ejemplo, um, voy a ver acá, conjunto cualesquiera, a ver. Eh, sea en la A, por ejemplo, un conjunto cualesquiera, y si voy a darme un conjunto que no, por el momento no va a representar nada, a 0, 4, 3, con esta notación de suma 0, 7, por ejemplo, 4, 1 a 5, 0, 0, 7, por ejemplo, 6, 0, 4, 7. Por ejemplo, que sea eso A. El otro conjunto difuso B, ejemplo 0, 5, ejemplo acá 10, ejemplo 1 que sea 11, ejemplo 0, 5, ejemplo 2. ¿Ya? Entonces, 2. A ver, entonces, ¿cómo calculamos entonces hallar, ¿no? Acá hallar. Si estamos en este contexto, voy a poner A más B. Si yo pongo A más B, y sí ya me están pidiendo que yo halle la suma de estos dos números difusos. ¿Ya? Entonces, solución, a ver acá solución. ¿Qué cosas? A ver, ¿cómo se opera aquí? Primero lo que se hace es calcular el mínimo, ¿ya? El mínimo de todas las combinaciones. Entonces, primero calculando el mínimo, ¿ya? Y cálculo del mínimo. Entonces, vamos a calcular el mínimo. Ya está. Entonces, ¿cómo se hace? A ver, cálculo del mínimo, dos puntos. Se calcula el mínimo, entonces el primer paso es a calcular el mínimo, ¿ah? Entonces, se calcula el mínimo acá, entre 0,4 y 0,5, el mínimo es 0,4. Entonces, función de pertenencia es ese mínimo. Y abajo se suma 3 más 10, 3. Ahí está. De esa forma, esa es la estrategia. Primer paso para calcular el mínimo. Y 0, aquí, con este elemento. Arriba el mínimo sería 0,4. Abajo sumamos 3, 11, 14. Seguimos. Este elemento con este elemento mínimo sería 0,4.
3, 12, sería 15. Ya terminé con este elemento, ahora con este elemento, entonces sería aquí 0,7, 0,5, mínimo 0,5. Y abajo sería 14. Abajo se suma, aquí. X, recuerden, este sería los valores de X, este sería valores de Y, ¿no? Se suma aquí. 4, 14. Seguimos. Acá 0,7 con 1, mínimo 0,7. Suma sería 4, 11, 15. Ahora aquí mínimo 0,5, 16. 0,5, 16. ¿Ya? Más aquí. Bueno, ya terminamos ahora con 0, con 0,7. Ahora con el siguiente. 1 con 0,5. Entonces acá vamos a seguir. Acá sería 1 con 0,5, mínimo 0,5. 1 con 0,5, acá sería 15. A ver ahora, 1 con 1 es 1, mínimo 1, suma sería 16. A ver, acá sería 1 con 0,5, 0,5, acá sería 17, suma 17, 0,5, 17. Seguimos aquí, por aquí voy a continuar. 1 con, a ver, 1 con, aquí, ¿no? Ya terminé aquí, faltaría acá. Vamos, 0,7 con 0,5, 0,5, 16. 0,5, 16. Acá sería, a ver, 0,7 con 1, 0,7. Y aquí, acá sería 6, 17. Acá sería 0,7, 0,5, 0,5. Y aquí suma sería 18. Luego, al final aquí 0,4 con 0,5, 0,4, 17. 0,4, 17. Acá la suma, ¿no? 0,4 y 1, 0,4, 18. 0,4, 18. Acá 0,4, 18. Acá 0,4, 0,5, 0,4. Mínimo 19. Hasta ahí calculamos los mínimos, ¿ya? ¿Qué nos faltaría calcular? Aquí el máximo, ¿ya? Entonces, calculando ese máximo, entonces vamos a tener en sí al final la suma, ¿no? Entonces, el A más B va a ser igual a qué. Entonces, ¿cuál es la estrategia en sí? Qué significa esta definición que hemos dado? Significa, a ver, donde se repiten, calculamos el máximo, ¿ya? Por ejemplo, el 13, acá, y no hay 13, así significa que solito, entonces significa, ahí no hay problema, 0,4 sobre 13, más, aquí, a ver, por ejemplo, tenemos un 14 aquí, acá tenemos un 14, eh, no hay más, ¿no? Entonces, ¿qué calculamos? El máximo, 0,4, 0,5, el máximo es 0,5, 0,5. Y abajo 14, obviamente. Más, a ver, 15, a ver, voy a aquí, el 15, por aquí 15, por aquí 15 y nada más, ¿no? Acá entonces el máximo
0,5, 0,7, 0,4, máximo 0,7. Obviamente abajo es 15. Ahora, acá terminamos. Hay que ir al orden para no olvidarnos. Aquí, ¿no? Aquí terminamos. Aquí ya está. Ya también, aquí ya está. Aquí, a ver. Aquí correspondería a 16. Acá está el otro 16. A ver, aquí también hay otro 16. Entonces acá tengo 0,5, 1 es 5, máximo es 1. 1 es 16. Entonces acá 17. A ver aquí. Por aquí 17. Por aquí 17. Por aquí 17. ¿No? Significa que abajo es 17. Arriba 0,5, 0,4, 0,7. Máximo 0,7. Bueno, ya terminamos por aquí. Ahora sería 18. Acá está ya fácil. 0,5, 0,4 sería 0,5 máximo. Acá 18. Por último, 19 solito significa ahí máximo del mismo es el mismo. Ya está. Ahí está. Esa es la suma, ¿ya? Esa es la suma de los conjuntos, o en este caso de esos dos números difusos, ¿ya? Esa es la estrategia. A ver, y la resta, ¿ya? Aquí, segunda. A ver, yo he puesto aquí uno con 2 con romano, voy a ponerlo. Entonces resta. Ya directo voy a poner, es decir, la resta, su función de pertenencia es mu de A menos C, en este caso A menos B, en Z, ¿verdad? Va a ser igual el máximo, ¿verdad? El máximo del mínimo, obviamente aquí el máximo entre X y Y, que sumen Z, ¿verdad? El máximo, el mínimo aquí, mu de A, de X, mu de B, de Y, ¿verdad? Ah, tal que, ¿no? El Z obviamente es igual a X menos Y. X menos Y, ¿no? Y el X pertenece a la Y pertenece a B. Ya está. Y si el proceso es igual, único que hay que hacer es restar. En vez de sumar abajo, en este caso hay que restar, ¿no? A ver, y la multiplicación, ¿no? La multiplicación, ¿ya? Para la multiplicación, entonces sería aquí, ¿no? Función de pertenencia. A ver, voy a utilizar el punto para el operador multiplicación, pero hay que tener presente, por favor, el operador, ¿ya? El operador se está utilizando en el respectivo texto que están revisando. Entonces acá, igual aquí, máximo de los, a ver, aquí para X, Y, del mínimo, mu de A de X y mu de B de Y. Obviamente tal que el Z, vamos a calcular el producto nada más. Producto X por Y. ¿Ya? Y el cuarto, división. A la división, entonces, voy a utilizar el mismo símbolo, o voy a poner este símbolo. División entre B de Z, se calcula igual máximo con respecto a X y de
de mínimo, mu de A de X, acá mu de B de Y. Tal que obviamente el Z es igual X entre Y. Como podrán ver, único que va a cambiar el proceso que hemos hecho para la suma, ¿ya? El proceso que hemos hecho para la suma es que en el denominador, en este caso así lo vamos a llamar denominador, en vez de sumar en resta, vamos decir restar, ¿no? En multiplicación vamos a multiplicar y en la división vamos a dividir, ¿ya? Entonces hay otra estrategia para no estar ahí poco engorrando, pues sea engorroso, ¿ya? Vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? Voy a dar otro ejemplo acá. Acá el ejemplo 2. Es decir, para no equivocarnos, esos cálculos que estamos haciendo. Ejemplo 2, ¿ya? Entonces supongamos que aquí sean, a ver, de los números que hemos estado hablando más o menos. A ver, por ejemplo, podría ser el A, los números próximos a 2, por ejemplo, ¿no? Y que sean aquí. Los números próximos a 2, por ejemplo, ¿ya? Y el otro podría ser, también hemos estado hablando aquí, los números y próximos a 3, ¿ya? Entonces, aquí, para estos números, ¿no? Podríamos interpretar esto de aquí, ¿no? Que el número, para hacer cálculos en forma manual, vamos a escribirle en forma discreta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que sean, por ejemplo, aquí, eh, el uno sea próximo a 2, lo vamos a poner 0,1, por ejemplo, ¿no? O 0,3. A ver, por ejemplo, de aquí tan solo con 3 elementos. Por ejemplo, el 2 está próximo a 2. A ver, ¿qué más podríamos tomar? Por ejemplo, el 3. Podríamos trabajarlo o simétrico. Entonces aquí 0,3. Un poco para variar, podría ser aquí, pero aunque no necesariamente tiene que ser igual. Ahí está. De esa forma lo vamos a interpretar, ¿ya? En los números próximos a 2. Entonces esto sería el número difuso A. Y el número difuso B, ¿ya? Sería, por ejemplo, aquí voy a empezar de 2. Por ejemplo, que sea próximo que es a 3. Voy a poner que es 0,7. Tan solo también igual con 3 elementos. Por ejemplo, 3 que sea próximo a 3 es 1, ¿no? Por ejemplo, aquí 4 sea próximo a 3, por ejemplo, poner 0,2, ¿no? Entonces, esta interpretación estamos dando. Ojo que esto de acá lo podremos trabajarlo con conjuntos que sean continuos, ¿no? Función de pertenencia continua. Aquí estoy trabajando en forma discreta, ¿ya? Entonces, hallemos la suma, a ver. Hallar la suma. Hallar A más B, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia, ¿ya? ¿Cuál es la estrategia para no equivocarse? Trabajar con tabla, ¿ya? Seguridad se dieron cuenta con los que hemos estado haciendo las combinaciones, entonces así de esta forma va a ser. Pues solución entonces, pues vamos a construir una tablita de doble entrada. A ver, así.
ver, aquí. Aquí. Tabla de doble entrada. Aquí va a estar los elementos de A. Y que esté elementos de A y aquí elementos de B. ¿Ya? ¿Cuáles son elementos de A? 1, 2, 3. Ya son 1, 2, 3. Elementos de B sería 2, 3, 4 acá. 2, 3 y 4. Entonces, el proceso de eso vamos a hacer los cálculos acá. Entonces, el primero sería aquí. ¿Qué hacíamos? Se suma los elementos acá. 1, 2, suma 3. ¿Y qué se hace? Calcula el mínimo. 0,307 sería 0,3. ¿No? Acá, 1, 3 suma 4. 1, 3 suma 4. Mínimo acá 0,3. Acá, 1 y 4 suma 5. 1, 4 suma 5. Mínimo 0,3, 0,2, 0,2. ¿No? Siguiente sería ahora aquí, 2 con 2, aquí, 2 con 2 suma 4. Mínimo, ¿no? Mínimo 1,0707. Ahora acá, 2 con 3, es decir, 2 con 3 suma 5. 2 con 3 mínimo, obviamente acá es 1. Siguiente sería 2 con 4 suma 6. Mínimo 0,2. Entonces, siguiente sería 3 con 2. 3 con 2 suma 5. Mínimo 0,4. 3 con 3. 3 con 3 suma 6. 0,4 y 1. 0,4 mínimo. Luego 3 con 4. 3 con 4 suma 7. ¿No? Aquí mínimo 0,2. Ahí está. Entonces, usamos una tablita para hacer esos mínimos. ¿Ya? Es ahí. Luego, calculamos el máximo. Entonces, con eso vamos a tener la suma. Entonces, la suma, a ver aquí, la suma va a ser igual. A ver, aquí, busco 3 que se repitan. Como no hay, entonces el primer elemento sería 3 y su 0. El 3 y 0,3. Ah, más el siguiente elemento sería 4 acá. Abajo va a ser 4. Y acá tenemos 4 y 4. Acá máximo sería 0,7. Porque aquí hay que calcular el máximo. A ver, tal vez vamos tachando acá. Ya calculamos el 4 con el 4, ¿no? Aquí, a ver, 5, 5, 5. Ahí tenemos entonces abajo 5. Acá, 0,4, 1, 0,2. Máximo 0,4. 5, no, máximo sería aquí 0,2, 1, 0,4, máximo sería 1, 1, ¿no? Ahora el otro va a ser 6, acá sería 0,2, 0,4, sería 0,4, ¿no? Y el otro, y ya para el 7 solito, ¿no? Entonces quedaría 7, 0,2. Ahí está, ¿ve? De esa forma hacemos la suma, ¿ya? Y lo mismo hacemos la raíz. Lo único que va a cambiar es que aquí, en vez de sumar, vamos a
restar. En multiplicación hay que multiplicar, en la división hay que dividir y obviamente calcular los mínimos. Luego calculamos los máximos, con lo que, como parecido, como hemos hecho. Ya está. Pero ¿qué pasa si nosotros le interpretamos, este número difuso como forma continua? ¿Ya? Entonces, a ver aquí, solución, ¿ya? Forma continua. ¿Ya? En forma continua. ¿Eso qué implica? Que al conjunto difuso A hay que dar una interpretación. Es decir, podríamos nosotros interpretar y, ¿no? Y cuando era aquí 2 es 1, ya está aquí a 1. Podría ser triangular, ¿no? Entonces acá debería estar aquí 1, 3. Acá, acá 1, ¿no? Y el conjunto difuso B también podríamos interpretar como triangular, ¿no? Entonces acá estaría acá 1, 2, 3 por aquí. Bien triangular, ¿no? Entonces acá estaría acá 1, acá estaría 2, acá estaría el 3 para 1 y acá 4. Obviamente aquí está 1, ¿no? Y acá también está 1, ¿no? Entonces, si interpretamos de esa forma, ya para cada uno obviamente ya tenemos su función de pertenencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para este, ¿cuál sería su función de pertenencia para este conjunto? Triangular. El primero que sabemos que es que va a ser 0, ¿no? Para x menores o iguales a 1, ¿no? Y también para x mayores o iguales a 3. Triangular, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál sería la ecuación de esta recta? Es decir, aquí, obviamente, aquí entre 1 y 2, ¿no? Cuando x está entre 1 y 2, vamos a tener la recta positiva, pendiente positiva, y cuando x está entre 2 a 3, recta pendiente negativa, ¿no? Igual ahí, aquí calculamos su regla de correspondencia de esta función, ¿no? A ver, ¿cuánto sería aquí? ¿Cuál es el pendiente aquí entre 1 y 2? Recordar aquí es 2, 1. Y por aquí, por ejemplo, acá está el par ordenado 1,0, ¿no? 1,0. Entonces, a ver, vamos a calcular la ecuación de esa recta. A ver, aquí. ¿Cómo se calcula? A ver, y menos y sub 0. Supongamos que este es el punto de paso. Y sub 0 sería 0. Sería entonces igual. Acá el pendiente. El pendiente sería el y. 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. Por x menos 1, ¿no? Entonces al final aquí es x menos 1, ¿no? Ahí está. Ojo que debe cumplir, ¿ah? Por ejemplo, cuando x es 1, 0. Cuando x es 2, 1. Ahí está. Es una red. A ver, para el siguiente, para este de aquí, a ver, tal vez por aquí nada más. Entonces igual, aquí el par ordenado es 3,0. Entonces voy a considerar también punto de paso aquí.
Entonces va a ser aquí y menos 0, y quedaría. Igual, pendiente, acá sería 1 menos 0, 1, 2 menos 3 menos 1. Y acá sería x menos 3. X menos 3. Entonces acá al final va a ser 3 menos x. Entonces acá 3 menos x, ¿no? Y debe cumplir, ¿ah? Aquí cuando es 2, 1. Cuando es 2, 1. Cuando es 3, 0. Cuando es 3, 0. Ahí está, ¿no? Entonces acá tenemos pendiente positiva, pendiente negativa. Igual aquí hacemos el cálculo, ¿ya? Y luego hay que calcular el máximo, ¿no? Entonces ahí hay que calcular la definición que dice, ¿no? Pero en este caso ya es bueno hacer ya programación o utilizar las herramientas, ¿ya? Entonces en este caso vamos a utilizar la herramienta de MATLAB. A ver, entonces, primero, ¿qué hacemos? Primero lo que hay que hacer es construir o la partición del universo discurso. Por ejemplo, los números cercanos a 2 y números cercanos a 3 podríamos trabajar desde 0 nada más, ¿no? Porque menor es 0, ya hablar de cercano ya es 0, así que no tiene mucho sentido ya estar hablando de eso. Entonces vamos a hablar de 0.1, por ejemplo, hasta 10, por ejemplo, ¿no? Con partición 0, de 0 a 10. Ahí está. Luego el conjunto difuso A es de tipo triangular, donde pasamos el X y pasamos los parámetros. En este caso, o cercanos a 2, hemos dicho que va a ser los parámetros 1, 2 y 3. ¿Ya está? Poner punto y coma para que no me esté mostrando todo ese resultado. Y a ver, el número difuso B. Igual hemos dicho que va a ser triangular. X y su parámetro son 3, 4, a ver, 2, ¿no? 2, 3 y 4. Entonces, esos parámetros habíamos dado acá, ¿no? Para el primero es 1, 2, 3, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces, ahí tenemos. Igual tenemos nuestro número difuso B. Entonces, la suma va a ser de esta forma. ¿Qué cosas se pasan? Se pasa el universo, el número difuso A, número difuso B, y acá entre sus parámetros le agregamos sum, ¿ya? Pero obviamente no nos visualice, entonces vamos a graficar, ¿ya? Entonces aquí vamos a graficar para comparar, a ver, subplot, vamos a trabajar con 2 por 2 en 1, en el primero, el plot X con el A, y luego en el segundo voy a graficarlo en B, y en el tercero voy a graficar la suma, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, ¿no? Entonces, tenemos el conjunto I, ¿no? Tenemos el conjunto difuso A, conjunto difuso B y la suma. Obviamente aquí hay que dar, a ver, hay que darle su interpretación de mu de B, ¿no? Y hay que dar la interpretación mu de B, ¿ya? A ver ahí. Entonces nos vamos a ayudar del software, ¿ya? Del software para dar la solución, porque este todavía no es la solución. Pues, ¿cuál es la solución? La solución es, a ver aquí, teníamos aquí, era 3, 5 y 7. 3, 5, 7, acá, acá. 1, 2, 3, acá, 4, 5, 6, 7.
Entonces, estos son los parámetros de la solución. Entonces, acá estaría el 1 por aquí, al 3, y aquí el 1 al 7, ¿no? Ahí está. Esta es la solución. Pero en sí, ¿cuál es su función de pertenencia? Calculamos ya su regla corporal. A ver, hagamos a ver. Aquí entonces estaría el 1, ¿no? Entonces, recordar aquí es 5,1. Y por aquí está, a ver, vamos a cambiar el caso de aquí. Por aquí está 3,0. Y obviamente por aquí está 7,0. Entonces, para dar nuestra solución mu de A más B, tenemos que definir su función de pertenencia. Lo que sabemos es 0 para x menores o iguales a 3 o para x mayores o iguales a 7, ¿no? Entonces, ahora, pero cuando el x está entre 3 a 5, entre 3 a 5, tenemos esta recta, ¿no? Entonces acá, a ver, ¿cuál sería la, es decir, va a ser y, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? X, punto de paso va a ser este punto, voy a considerar este punto, sobre pendiente. ¿Cuál es el pendiente? Va a ser 1 menos 0, 1, arriba 1, 5 menos 3, 2. Acá sería entonces 2, ahí está, ¿no? Ahora la segunda parte sería de 5 a 7, 5 a 7, sí, 5 a 7. Entonces aquí, si desean aquí, calculamos, a ver, ¿cuál sería la ecuación aquí? Y, punto de paso voy a considerar aquí, entonces sería y menos 0, y. Va a ser igual aquí, pendiente, va a ser 1 menos 0, 1. 5 menos 7 menos 2. Por x menos 7. ¿No? Otra palabra va a ser 7 menos x entre 2 acá. Entonces acá va a ser 7 menos x entre 2. Entonces, este sería en sí la suma de estos dos conjuntos difusos. Aproximadamente 2 más aproximadamente 3.